Arrancamos su programa, Doctor en Casa, viernes en vivo. Le recordamos y saludamos a la gente que nos ve aquí en Mexicali, del otro lado de la frontera. Comuníquese con nosotros, este programa es para usted y sobre todo siempre lo recalcamos muchísimo, la prevención en temas de salud es lo básico. Y vamos a hablar del dolor nervio ciático y yo le empezaba esta entrevista. ¿Qué es este dolor o qué es este nervio, doctor? Yo creo que todo el mundo hemos escuchado, ¿no? El problema del nervio, hasta asiático le ponen, ¿no? Sí, Le ponen ya una le letra, cambiamos, ¿no? una Pero letra del antes. ciático decimos. Sí, pues, y pues es una constelación de síntomas, ¿no? Que a veces es muy fácil ponerle que el problema es un ciático y pueden ser mil cosas, ¿no? Pero habitualmente es un dolor de espalda que se irradia o corre por una pierna o por otra o por ambas. Y puede verse esto por el hecho de principalmente algún problema en columna, una hernia de disco, algún problema de desgaste de la columna que pinche el nervio donde nace, que son los nervios que bajan a la pierna, y entonces da ese dolor muy característico relacionado a un nervio, que es como un toque eléctrico, sienten calor, porque el nervio no solo transmite dolor, transmite la sensación de calor, de frío, de tacto fino, tacto burdo. Entonces, hay gente que me dice, doctor, es que siento comezón. Pues el mismo nervio transmite esta sensación de la comezón. Entonces, al verse pinchado por una hernia de disco, el nervio, haga de cuenta que entra en un cortocircuito y todas las funciones que hace empiezan a manifestarse de una manera incómoda, ¿no? Entonces, habitualmente una hernia de disco es algo que podríamos pensar que está pinchando el nervio ciático en su origen, ¿no? Cuando vemos es un dolor, una molestia, ¿por qué corre este dolor y la gente así lo caracteriza? Es que me empezó a doler abajo, ¿no? De la Ajá. cintura y me corre y te inmoviliza, se puede decir. Yo creo que más de una vez hemos visto que el paciente refiere que fue abrupto, que no se pudo mover, que se quedó trabado, Ajá, que dicen, te ¿no? quedas en una posición. Pero es porque la musculatura detecta y es un reflejo del cuerpo y protege lo importante que es la columna o los nervios. Entonces te contraes o el espasmo muscular y este espasmo atrapa al nervio que va saliendo también de la columna y el atrapar o apretar un nervio siempre va a resultar en un síntoma doloroso, ¿no? O un problema de la hernia de disco, comprime el nervio y da a este nervio un dolor referido, le llamamos, porque puede decir, doctor, me duele la rodilla, y tú le checas la rodilla, está perfecta. Entonces es un dolor que nace, pero se manifiesta en otra parte del cuerpo, ¿no? Y por eso tiene en su mayoría ¿cómo identificarlo? Sí, ¿Es el nervio ciático? habitualmente pues acuden a la consulta, se les hace la valoración y ahí determinamos si necesita algún estudio de imagen como una resonancia, que sería pues, de lo que más pido, ¿no? Resonancias de columna, para ahí determinar, porque hay grados de hernia, hay hernias y hay hernias, ¿no? Y aquí yo les pongo el ejemplo que, no sé, pues aquí hemos tenido cardiólogos, a la doctora Medina, cuando el paciente es candidato a un cateterismo de corazón, es antes de hacer la cirugía de corazón abierto. Y ahí es donde entro yo. Antes de una cirugía de columna, veo qué te puedo ofrecer yo para una hernia de disco, a ver si puede evitar la cirugía, ¿no? Pero ayudar con el síntoma, ¿no? Aquí cuando es este dolor y se presenta, ¿siempre es una hernia la que lo ocasiona? ¿Pueden ser otros factores, doctor? Puede ser desgaste de la misma articulación de la columna. Hay otros síndromes, por ejemplo, el nervio nace en la columna, pero sale por la pompi y hay un músculo ahí que se llama el músculo piriforme que lo puede comprimir también y dar un síntoma igualito al de la columna. Es ahí donde deben de acudir a especialistas para determinar en qué segmento está atrapado el nervio. Puede ser en la columna, puede ser en la pompi por este músculo del piriforme, o hay veces que puede ser atrás de la rodilla por algo que llaman un quiste de Baker, ¿no? Que es por un desgaste de la rodilla. Entonces el ciático viaja de la columna, pasa por la pompi, por atrás de la pierna, por atrás de la rodilla y ahí se divide en más nervios que van hacia el pie, porque muchos pacientes dicen, doctor, es que siento dolor en el empeine.
y tú les checas el empeine o el tobillo y no hay ningún problema, pero es un dolor manifestado por el nervio que está pinchado dando esa sensación. Para la gente que nos está viendo y que ha sufrido a lo mejor ese dolor y se está identificando, la pregunta del millón, van con el médico primero, con el general, con el que siempre acuden. ¿Quién es el especialista o es multidisciplinario con quien tiene que acudir la gente? Yo creo que habitualmente, por ejemplo, en mi caso, trabajo mucho por referencia médica. Muchos de los médicos que a mí me envían pacientes son ortopedistas. Yo creo que Es la alianza. habitualmente terminan cayendo con el doctor ortopedista, que es el que tiene el conocimiento de todas las articulaciones, y él determina, bueno, si no es quirúrgico, ahí es donde me echan un grito a mí, ¿no? Porque ellos, pues te pueden ayudar con medicamento, terapia, siempre empezar con lo menos invasivo es lo mejor. Terapia, medicamento, ya si de ahí no ayuda estas medidas no invasivas, ya vemos qué es lo que podemos hacer nosotros, que es un famoso, pues un bloqueo, ¿no? Le dicen. Entonces, lo que yo hago, me llega y me dice el doctor, necesito que le hagas un bloqueo en este nivel porque aquí tiene una hernia y creo que eso está causando el dolor. Entonces vienen, les ponemos el bloqueo, que es anestesia con antiinflamatorio en el nervio, y si responden, pues nos da ese valor positivo a que sí es la hernia de disco causando el problema, y ya veremos, dependiendo de lo grande de la hernia o del problema, qué tan avanzado está, qué se le puede ofrecer no quirúrgico, o si de plano ya es un paciente que tiene que estar intervenido por una cirugía, que qué es lo que hacen, quitan el pedazo de la hernia que está aplastando el nervio, y eso es lo que hace una cirugía de columna, ¿no? Liberar los nervios. Y a veces el desconocimiento, ¿no? De que hay una especialidad, digo, yo me proyecto en esto, yo no sabía que algólogo era del dolor, desde el dolor de... De todo. De todo. Menos de corazón, ¿no? Eso no se cura, eso apenas con los No, psicólogos. ahí con los cardiólogos, a ver qué pasa. Y eso es bien importante, a veces el desconocer un poquito la medicina, las especialidades y que ya tenemos excelentes médicos, pues nos hace a veces perder mucho tiempo o vivir esta vida con dolor y verlo como una constante, algo normal en nuestra vida. Y totalmente, lo hemos platicado muchas veces aquí, que la idea es de que, bueno, tengo 60 y más, tengo que tener algún tipo de dolor. ¿Y los socios? O sea, dices, pues estoy grande y tengo que sufrir dolor, y pues no es cierto, ¿no? O sea, hay maneras de tener una vejez digna sin dolor, ¿no? Entonces, este síntoma, el ciático, es yo creo que el pan de cada día en mi consultorio, tratando de qué, de buscar aliviar antes de la cirugía. Eso, pero cuando no hay de otra, le hablamos a nuestros compadres de cirujanos de columna, y ellos nos pueden ayudar bastante a determinar si sí o no. Porque ¿cuál es la mejor cirugía de columna? La que no se hace, sin Totalmente. duda. Así que comuníquese con nosotros. Recuerde que el doctor Jesús Medina estamos aquí transmitiendo en vivo. Este programa es para usted. Comuníquese a nuestras líneas telefónicas, están apareciendo en pantalla. No viva con dolor, no lo vea como común en su vida. Puede tener una vida saludable y sobre todo una calidad de vida excelente con los excelentes médicos que tenemos aquí, como el doctor Jesús Medina. Volvemos. Ya llegó también un excelente médico, el doctor Rafael Abreu. ¿Con café? Con café.